figura del psicooncólogo es una especialidad dentro de la psicología, ¿no? Que surge realmente por la necesidad que se está observando en relación a las necesidades emocionales del paciente oncológico y su familia. Es una subespecialidad que se dedica a mejorar la calidad de vida, a hacer prevención, dar información a los pacientes y proporcionar también recursos para llevar la enfermedad de una mejor forma posible. También centrarse en temas de investigación y trabajar también con el personal sanitario para darle recursos y estrategias de cómo trabajar a nivel emocional con este tipo de pacientes. La implantación en la sanidad en general en España pues depende mucho tanto de las comunidades autónomas como de los hospitales de referencia que haya, ¿no? La realidad es que en estos momentos hay muchísimos hospitales que no tienen servicio de psicooncología. Primero porque a lo mejor no hay los recursos suficientes o a lo mejor sí que hay especialistas, a lo mejor en psiquiatría, que están abordando y asumiendo ese papel de la psicooncología. Pero sí que hay mucha demora en las consultas y realmente la mayoría de los pacientes oncológicos y sus familias se podrían beneficiar de este tipo de servicios. Entonces no dan abasto con el trabajo que hay en estos momentos. Pero la realidad es que a día de hoy hay muchas comunidades autónomas, hay muchas ciudades que no cuentan realmente con ningún psicooncólogo de referencia. El psicooncólogo puede trasladar muchísimas estrategias al oncólogo, al servicio de oncología médica, informarle y formarle, ¿no? ¿Estrategias de qué tipo? A mí siempre me gusta hablar que un médico, un oncólogo, no deja de ser una persona que siente emociones, una persona que experimenta emociones cuando está en consulta y en muchas ocasiones no tiene estrategias para gestión de sus propias emociones. Es habitual cuando yo doy clase, por ejemplo, en la universidad a alumnos de medicina, que me dicen: Marta, ¿qué puedo hacer yo realmente cuando sienta tristeza, miedo, ¿no?, ante este paciente? Pues siempre les digo que nosotros, el psicooncólogo, podemos dar estrategias de gestión de nuestras propias emociones. A la vez podemos trabajar habilidades de comunicación con los pacientes, con la familia, cómo abordar situaciones complejas, cómo trasladar esa información y, en definitiva, también ayudarles a empatizar mucho más con el paciente para que los pacientes se sientan comprendidos, entendidos. A día de hoy, el paciente no solamente valora al profesional sanitario, a los oncólogos en este caso, por sus capacidades médicas, sino también por la parte humana, ¿no?, de cómo realmente gestiona los tiempos, las emociones, la comunicación y el saber estar con el paciente. Y cada día más lo valoran más. Como todo en esta vida, requiere lo que es un entrenamiento. No vamos a ser demasiado positivos diciendo que solamente con una charla y una formación se podría adquirir estrategias, ¿no?, de autorregulación emocional. Pero sí que nosotros podemos, igual que trabajamos con nuestra salud física, nosotros podemos trabajar con nuestra salud emocional. Y los médicos, los oncólogos también tienen la importancia de trabajar con esa salud emocional, ¿no? Entonces las emociones están implicadas en todo nuestro día a día, en todas las situaciones. Entonces es clave realmente saber gestionarlas. ¿Qué pasa? Requiere tiempo, requiere dedicación, requiere entrenamiento y requiere una metodología de trabajo y un profesional en este campo que pueda asesorarte y ayudarte en ese acompañamiento. Yo diría que el diagnóstico de la enfermedad, pero también el pronóstico de la enfermedad en el caso que sea una enfermedad que pues a lo mejor no curativa o que haya un desenlace final malo, y también el momento final, es decir, cuando ya se han quedado sin recursos o sin líneas de tratamiento y ese paciente pues a lo mejor no se puede beneficiar de ningún tratamiento, es decir, que ya entramos a una fase final, ¿no?, cuando ya no hay nada más que podemos hacer desde la parte médica, ¿no? Yo creo que es de los momentos más complicados. También cuando tú le trasladas a un paciente cuando va a tener un empeoramiento significativo en su calidad de vida. Y también trasladarle no solamente al paciente, sino a la familia, porque ahí aparece también probablemente lo que se llama en psicología el duelo anticipado. Es decir, cómo los familiares empiezan a anticipar ya la pérdida del ser querido. Yo creo que es de las situaciones más complejas. Yo creo que va a depender un poco de la persona. Pero la realidad es que la mayoría de las personas sentimos mucha angustia, mucha injusticia, impotencia, frustración, rabia, incertidumbre, ¿no?, acerca de no sabemos lo que va a suceder, qué va a pasar. Pero la mayoría de mis compañeros y de mis compañeras me dicen que se sienten muy impotentes, ¿no?, es decir, sienten una impotencia impresionante cuando se encuentran trasladando una mala noticia de estas características.
y también esa intensidad emocional va a depender realmente de la persona que tengamos enfrente, del tipo de relación que tengamos, incluso del momento en el que se encuentra vital esa persona, ¿no? No es lo mismo dar una noticia a una persona con hijos pequeños a lo mejor, o con una situación económica complicada, o que están en un momento vital, o una persona joven, ¿no? Que a una persona mejor que ya tiene una edad muy avanzada, ¿no? La comunicación cambia porque ya la persona es experta. ¿Qué quiere decir que es experta? La persona ya tiene conocimientos de oncología, la persona ya ha estado en tratamientos previamente o ha sido diagnosticada. Entonces ya no le tenemos que dar una información explicando qué es el cáncer, en qué consiste realmente todas las pruebas que les vamos a hacer, sino ya la persona empieza a preguntar ya preguntas más allá, ¿no? Es decir, ¿esto qué significa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pronóstico va a haber? ¿A qué me tengo que preparar, ¿no? Entonces, a veces cometemos el error de ser un poco demasiado paternalistas en un primer momento, dando la información justa y necesaria, ¿no? Para no exponer demasiado en la información que se le da al paciente, ¿no? Pero el paciente que ya viene en una recaída ya viene experto, ya va más allá en la comunicación, ¿no? Entonces es muy importante ahí el tema de la empatía, ¿no? El normalizar realmente las emociones que va a sentir el paciente. ¿Qué quiere decir normalizar? La recaída es un momento emocional súper complicado para el paciente. Hay muchos pacientes incluso que me trasladan que lo pasan peor emocionalmente en una recaída que en el primer diagnóstico de la enfermedad, porque ya saben lo que se van a encontrar. Ya no tienen esa falta de información acerca del empeoramiento a lo mejor en su calidad de vida, ¿no? Entonces es muy importante el validar esas emociones, normalizar esas emociones, es decir, es normal que sientas injusticia, es normal que esto es que te sientas triste o que estés enfadado, ¿no? El permitir esos espacios para expresar esas emociones. Hay que cuidar mucho en la comunicación de no caer en determinadas frases tipo, que solemos decir, empieza positivo, el ánimo es muy importante, tienes que tener esperanza. Es decir, a lo mejor yo mantendría más los silencios, una mirada tranquila, serena, dejarles espacio para que te pregunte todo lo que te pueda preguntar. Nosotros podríamos mejorar la comunicación si realmente los médicos tuviesen más tiempo para atender a los pacientes. Eso es clave. Muchas veces en estos momentos una dificultad grandísima que está teniendo el personal sanitario es sí, yo sé cómo a lo mejor puedo comunicar con mis pacientes, pero es que a lo mejor le tengo que atender en 2-3 minutos. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar la comunicación? Aumentando el tiempo de las consultas. ¿Cómo también podríamos mejorar la comunicación? Mirando a los ojos, mirando al paciente. No centrándonos exclusivamente en mirar en la pantalla del ordenador o el teclado. En el momento que nosotros sentimos unas emociones desagradables cuando estamos delante de un paciente porque nos está generando emociones de tristeza, de enfado, de rabia, como medida de protección miramos a la pantalla del ordenador para protegernos como un caparazón, ¿no? Entonces mírale, escúchale, hablar de una forma tranquila, serena, con unos gestos relajados, que el paciente no perciba realmente que nosotros nos estamos poniendo nerviosos ante esta situación. Que no nos angustie el hecho de a lo mejor emocionarnos con un paciente, porque a veces tenemos esa barrera de decir no puede ver que nos hemos emocionado, es decir, no, para mí también es muy frustrante lo que está pasando aquí. Ese experimentar emociones a los pacientes nos hace ser más humanos y eso lo valoran muchísimo los pacientes. Que el paciente perciba que es único, que es especial y que es su momento y brindarle esa oportunidad de expresar. O sea, ¿podría llorar un médico delante de un paciente? Sí, fíjate, eso mismo lo hablé la semana pasada con alumnos de medicina, ¿no? De quinto. Me decían, Marta, ¿y si me emociona ante una consulta? Y yo, no pasa nada, ¿no? Claro, pero eso no consiste en que yo me pase todo el día llorando. Y yo, no, pero a ti se te pueden poner los ojos vidriosos, tú puedes realmente, se te puede caer una lágrima, o puedes hacer un suspiro. Eso le puede sorprender un poco al paciente, pero en ese momento hay que decirle, normal, yo también me emociono porque es una situación muy dura. Y eso hace que realmente el paciente se sienta especial, ¿no? Claro que nos podemos emocionar. Si no pretendemos ser robots, ser máquinas, es imposible. Y ahí es donde caemos un poco en deshumanizarnos, ¿no? Y sería un error. La consulta de psico-oncología no solamente está para pacientes y para familiares, sino también está el personal sanitario. Y a veces somos muy reacios a pedir ayuda, porque creemos que simplemente por el hecho de ser profesionales sanitarios y dedicarnos a lo que nos dedicamos, ya tenemos una buena gestión, ¿no? De estas situaciones complicadas. Y somos personas. Entonces, cada día yo me estoy encontrando en mi consulta que viene más gente a pedirme ayuda del profesional sanitario. Y eso me gusta mucho porque eso hace que la persona se esté interesando por su propio sentir y se está cuidando. Entonces, el autocuidado del profesional es clave para dar un servicio de calidad.
porque hay veces que damos tanto que no nos estamos teniendo en cuenta nosotros mismos y eso perjudica después en los cuidados que damos a nuestros pacientes. Entonces, ¿puedo ayudar a un profesional sanitario, a un oncólogo, a cualquier? Claro que sí, como persona que es y que siente emociones.